general tengo siempre más preguntas que respuestas. Porque creo que las preguntas, si yo las respondo muy claramente, limito lo que el yoga es. Entonces muchas veces hago preguntas para que empezamos a abrir y que lo que el yoga es realmente nos atraviese. Y muchas veces cuando hablamos del método Vinyasa se dice esto tan conocido como que es Vinyasa Flow, ¿no? ¿Quién escuchó esto? Que viene siempre Vinyasa con un pedacito al costado que dice Vinyasa Flow. Re marketinero, ¿no? Como parece que si doy Vinyasa Flow es más canchero. Y es un poco... Vinyasa contiene ese flow, no hace falta ponerle flow. Vinyasa sabemos que contiene la fluidez dentro del método en sí. Y hay algo muy interesante del Vinyasa, que es que no se puede aprender de un libro. Que es bueno y malo, ¿no? Porque a veces quisiéramos aprender cosas de un libro o leer de qué se trata, pero la fluidez es una experiencia. No es una teoría, no es algo que yo me puedo aprender cómo hacer una secuencia y eso se va a producir en una fluidez. Y varios conceptos quería traer hoy para comenzar a abrir un poco todas estas preguntas. Una, que a mí me encanta, es que la postura de yoga, el asana, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor en sí mismo como forma. Y cuando empezamos a tomar clases de Vinyasa, nos empezamos a dar cuenta que casi no reconocemos el asana dentro de la práctica, ¿no? Como por ahí hay un esbozo de algo que parece triángulo, trikonasana, hay un esbozo de algo que parece Janu Shirshasana, pero como que no está mucho, ¿no? ¿Quién tiene esta sensación? ¿Alguien más? Sí, ok. Quizás... ¿Te referís, Lu, a algo que tiene que ver más con el sentir? ¿Va por ahí lo que estás expresando? ¿Cómo? No entendí. Sí, a lo que te referías, de si sentíamos esa sensación respecto de las asanas, tiene que ver con el sentir, a cuando las estamos realizando. No, lo que yo estoy diciendo es formalmente una clase de Vinyasa. No estoy hablando del sentir, no estoy hablando de lo que pasa por dentro todavía. Sí, lo que estoy diciendo es, la estoy llevando a cuestionar qué es lo que sucede en el marco de una clase de Vinyasa. En el marco de una clase de Vinyasa, si estuvieron en la clase de ayer, o si la hicieron, o si no la hicieron, la hacen mañana, mucho que no pasa una forma que le puedo poner un nombre de los dibujitos que veo en los libros de las asanas, ¿no? No están como medio completos. A veces puedo llegar a alguno de esos lugares y a veces no. Y esto no es importante en el método. Porque lo que es importante para el método Vinyasa es el camino. Es el espacio intermedio. En el espacio intermedio radica el maestro de Vinyasa. El maestro de Vinyasa es el que te va a contar qué es lo que va a estar pasando de acá a acá. No estos lugares. Se va a empezar a relatar todo lo que pasa en todo ese camino. Ahora, ¿importa lo que pasa en las puntas de los caminos? No, no nos importa nada. Porque ¿qué nos importa? El método Vinyasa contiene la fluidez en sí misma. Entonces, lo principal que vamos a empezar a tratar de transmitir es ese espacio intermedio. Por eso digo, y lo primero que dije hoy, el Vinyasa no se puede aprender de un libro.
Porque si vamos a los libros que nos muestran las secuencias, ¿qué nos muestran? Asana, postura. Esta postura, esta postura, esta postura, esta postura. ¿Y qué pasa entre medio? Pueden pasar 1000 cosas. Esas 1000 cosas que pueden pasar son las que va a mostrar cómo van a pasar el maestro de Viñas. Esa es la diferencia en general de un método por ahí más tradicional, que no es más tradicional, porque esto viene de Vinyasa Krama Yoga, y no algo que está como más estipulado como tradicional, ¿no? Porque voy a una clase y escucho sánscrito, o escucho, qué sé yo, cosas que no entiendo, pues yo es el día de hoy, después de, ya ni sé hace cuánto que practico, más de 20 años, es el día de hoy que yo voy a una clase y tipo, eso no sé qué es. Yo hoy no me hago drama, pero al principio me hacía mucho drama. Cuando alguien decía algo, yo decía, bueno, pero yo practico como hace 5 años y esto yo no lo sé. Claro, ¿cómo nos vamos a ver todo? Si hay 200 millones de posturas, 3000 formas de hacer pranayama. Entonces, claro, un maestro va a nombrar un pranayama y yo decía, yo no tengo ni idea, que si hace 20 años no practico. Pucha. ¿Qué hago? ¿Me estudio todos los pranayamas del mundo? ¿Estudio todas las asanas del mundo? No, no voy a hacer eso. Lo que sí voy a empezar a entender que es el yoga. Cuando me doy cuenta que el yoga es tan grande, que por más que haga cursos, que estudie, nunca me voy a saber todas las posturas. ¿Quién cuando terminó su primer instructorado de yoga dijo, me voy a comprar un libro que esté en todas las posturas de yoga? Yo es lo primero que hice. ¿No se sintieron un toque frustradas? Dices, ay, nunca voy a poder saber esto. ¡Qué frustración! Y entonces, ¿qué onda? Nunca voy a poder ser, no sé. Me encanta. Mark Stephens me encanta. Me encanta cómo escribe. Está buenísimo ese autor. Pero me gusta lo que escribe, no me gusta lo que habla de las posturas. Ahí nos perdemos, porque hace como tiene unos libros, este hombre tiene unos libros así, de secuencia. No tiene ningún sentido. Él lo hace porque queremos eso. Nuestra mente dice, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo armo la secuencia? Nosotros tenemos que empezar a entender que la forma, esto que primero dije, la forma no tiene ningún valor. La postura de yoga no tiene absolutamente ningún valor. ¿Por qué? Y voy a hacer la pregunta que hago en cada curso que doy. Entonces ahora las voy a llevar a cerrar los ojos un instante. Esto lo hago siempre, pero siempre nos trae una respuesta diferente para las que ya me conocen. Cierro un instante los ojos, exhalo por la boca, llevo las manos al cuerpo. Y me pregunto, ¿qué es el yoga para mí? ¿Qué es el yoga para mí? No es una frase, ojo. No es, sí, es el beneficio que me da todos los días. Eso es ruido mental. Hay algo muy adentro de mi cuerpo, yo entiendo lo que es el yoga y que por eso estoy estudiando y por eso quiero ir a aprender más cosas, porque quiero transmitir esa sensación. Por ahí es una emoción, por ahí es una palabra, por ahí es un sustantivo. Fíjense qué es. Si lo tienen, lo pueden bajar en el chat. Me encanta esa palabra. Ok. Para mí es espacio. Buscale el encuentro con uno mismo, Andrea, una palabra. ¿Qué sería? Por ahí cerrar los ojos y fíjate, encuentro con uno mismo. ¿Qué es en una palabra? Lo mismo para Caro. Buscate toda esa frase en una palabra. Escucha. Qué bueno.
Fíjense, esas palabras, ¿tienen algo que ver con el asana o el pranayama? ¿Para qué usamos el asana y el pranayama? Para sentir eso. Es solo una herramienta. Por eso digo que no tiene ningún valor en sí misma. Es solo una herramienta. Pongo, como si agarrara este destornillador, ¿me sirve? Ah, no, era un Phillips. Lo dejo. Entonces agarro el Phillips en vez de este chato. O, ah, no, no era un destornillador, una tijera. Ah, da igual. Y a veces no tengo nada de eso y agarro un cuchillo, ¿viste? Para sacar un tornillo. Entonces, eso es el asana y el pranayama. Solo una herramienta. Para una causa mayor. Entonces, muchas veces cuando nos compramos estos libros de asana, queriendo saber todas las posturas del mundo, nos frustramos, porque no podemos tener todas las herramientas del mundo en casa. ¿Qué hago con todas esas herramientas? Pues no uso ninguna. A mí me pasa que cada vez que doy más clases, mis clases son más simples. Cada vez más simples, más complicadas. Porque lo que estamos tratando de hacer es encontrarnos en la experiencia de habitarnos. Estamos tratando de que esa palabra que para nosotras el yoga es, que nos recuerda, esta práctica nos recuerda eso que somos, aparezca. Entonces, son las herramientas. ¿De qué manera las vamos a ubicar? Dependiendo del método de yoga que hayamos aprendido, dependiendo del método de yoga que me hace recordar eso cada vez. Y no siempre, ¿viste? Porque yo también pienso, digo, yoga es espacio, pero a veces no siento espacio cuando practico, cuando doy clase. Digo, bueno, hoy no, mañana puedo. Pero sé que esa práctica me permite recordar. ¿Recordar qué? Soy energía vital, que el prana corre por adentro mío, que hay vida dentro mío, todo esto que dijeron. Que hay un puente entre lo que está dentro mío y lo que está afuera, que siento contentamiento, ¿no? Porque esa felicidad es como porque es felicidad de expansión, so Pauli ahí. Entonces es un contentamiento que me permite darme cuenta que no es solo lo mío, que este pedacito de conciencia universal representado dentro de mi corazón es igual que el que está representado en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces eso es enseñar yoga. Cuando me enrosco con la forma y el asana, pierdo la calidad de maestro de yoga. Y me olvido yo también en ese momento. Entonces, para enseñar yoga tengo que tener esto presente. Y si yo quiero enseñar Vinyasa Yoga, tengo que acordarme que dentro de esta palabra Vinyasa contiene la fluidez. ¿Qué sería la fluidez, este flow tan marketinero de la práctica de Vinyasa? Prana. No es más que eso. Es encontrar el método para encontrar y sentir que soy ese pedacito de conciencia universal representado en esta materialidad. Nada más que eso, ¿no? Parece una pavada. Ahora es muy simple, ¿eh? Lo que no significa que sea fácil. Yo siempre digo lo mismo. Por eso la práctica es todos los días, por eso nos olvidamos. Cuando por ahí salí, me encontré con no sé qué cosa, qué pasó, me olvidé. Ahora, ¿qué es la fluidez, entonces? Que rige este método y que aparte nos fascina, porque cuando empezamos a sentir, ¿cómo se siente esta fluidez? Y ahí sí voy al sentir, Flor. ¿Cómo se siente cuando yo practico Vinyasa y hay algo que empieza a suceder sin que yo haga tanto esfuerzo? ¿Quién tuvo alguna vez esta sensación? Si estamos acá, probablemente medio de tocar de oído de una clasecita que tomé por ahí, algo de esto hubo, por lo menos unos instantes. Entonces, ¿cómo se siente esta fluidez? Cuando estoy hablando realmente de la materia, porque el método Vinyasa empieza trabajando desde la materia. ¿Qué habla de la materia? El cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo?
está caliente, transpira, me muevo, no entiendo nada, tengo que levantar la pata, me perdí, están todos en otra cosa. Materia. Cuando yo estoy en la materia y estoy haciendo algo con toda mi concentración, por más que pareciera que no estamos haciendo yoga, ¿no? Porque esto también parece cuando empezamos a practicar vinyasa, pero esto puedo hacerlo también en un CrossFit. Sí, podría. Podría, porque en general las clases son con música, música fuerte. En general el maestro grita. Digo por mí, pero la música está fuerte, tengo que gritar, porque si no el que está por allá no me escucha. Entonces, ¿qué es esto? ¿Somos zen o estamos re locos? Y voy a tirar un primer concepto de la secuencia en particular del vinyasa. En vinyasa vamos de lo dinámico a lo estático. Esto es un principio secuencial de vinyasa, de lo dinámico a lo estático. ¿Por qué? Porque este método es el que me trajeron de India, ¿sí? Un par de chabones, yo hablo así, chicas. No tengo poco respeto a los chabones que vinieron de India, pero un par de chabones vinieron de India a Estados Unidos, empezaron a hacer unas destrezas, todos acá en Occidente, uy, mirá, qué loco que hace, qué copado todo esto que hace con el cuerpo, y empezaron a virar como si fuera a mostrar esto que estaban haciendo como unas acrobacias. ¿No? Así fue que nosotros nos enganchamos. Mirá lo que hace con el cuerpo. ¿Por qué? Porque en Occidente queremos, viste, hacer cosas. Y entonces el primer limbo en donde nos metemos es en el asana. En la primera faceta de Ashtanga, de los 8 limbos del yoga, nos metemos en el asana. ¿Quién empezó por otro lado? Si nos gusta el vinyasa, medio raro que hayamos empezado en una clase de meditación. ¿No? Me senté en una clase de meditación y me fui corriendo. Porque necesitamos ese movimiento. Porque nuestro mundo occidental tiene ese ritmo. Entonces el principio secuencial del vinyasa toma ese ritmo. De lo dinámico a lo estático. Por eso las clases principiantes en vinyasa son mucho más rápidas que las avanzadas. Por eso cuando entro en una clase de vinyasa no cazo un palo, le quiero pedir por favor que vaya más lento a la maestra. Y no va a ir más lento. Porque de eso se trata. Hay un principio de presencia en ese, me concentro acá porque si no me parto los dientes contra el piso, que es muy necesario para entrar en la misma dinámica rápida en la que viene la mente occidental. Fíjense que es mucho más fácil empezar a moverse que entrar a una clase y sentarse quieto. ¿Quién puede sentarse quieto cuando llega a una clase y no estar pensando en lo que se olvidó de hacer antes de la clase? Yo no puedo, es el día de hoy que no puedo. Cada vez voy pudiendo más, pero si tomo una clase a las 7 de la tarde, como hoy, que venía como, no sé, con toda la semana, y de repente alguien me dice, bueno, quédate quieto y concéntrate en lo que estamos haciendo, no es muy posible. Esto no es algo malo, no es que tipo tengo algo mal. ¿Viste esta cosa de la meditación? No, yo no puedo meditar porque, no sé, no puedo dejar la mente en blanco. Una pavada, ¿quién puede dejar la mente en blanco? Nadie nunca en la vida, ser humano que viva en esta tierra, puede dejar la mente en blanco. Ahora, yo la puedo observar, puedo tener herramientas para ver qué le está pasando a la mente, puedo empezar a encontrar recursos en mi cuerpo para observar lo que está pasando y no actuar frente a ese quilombo que tengo en la mente. Pero por eso el principio del vinyasa utiliza eso como un... Nos metemos de lo dinámico a lo estático. Entonces es algo que es mucho más cercano a cómo vivimos en el mundo hoy. Mucho más accesible. Hasta yo siempre digo, esto de la música parece que fuera una clase de cualquier cosa.
¿Viste? Entré, hay música, me hacen moverme rápido, por ahí me hacen poner como, pongo un piecito por acá, pongo un piecito por allá, no sé qué, no hay nada muy comprometido en esto que estoy haciendo, y de repente, en ese no muy comprometido, no quiero faltar nunca más, quiero seguir yendo, voy mañana, voy pasado, voy al siguiente día, voy, y voy, y voy, y voy. ¿Por qué? Porque está dentro de mi dinámica, es amable con quien yo estoy siendo. Tengo ansiedad, si tengo tensión. Entonces, por eso pareciera en una clase de viñasa que no hay nada demasiado complejo. Al principio, por lo menos. ¿No? Las posturas son simples, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. En ese voy, vengo, que vamos a hablar de eso también, voy encontrando cuál es el espacio posible para mí. A diferencia, a mí me gusta comparar el viñasa con una clase de Hatha tradicional. Sé que hay algunas maestras de Hatha por acá. Hatha tradicional, yo tomé creo que 3 clases de Hatha tradicional en mi vida, casi me muero. Las admiro, que practican Hatha, casi me muero. Y para los que no saben mucho cómo es una clase de Hatha tradicional, el Hatha tradicional llama a la postura, vamos, y después de eso savasana. Y tenés que estar en la postura ahí, ¿no? Un montón de tiempo. La mente te la da así como ¡pah! Y decís, ah, no, yo no puedo hacer esto porque estoy pensando en otra cosa. Claro, pero de una. Entonces, el abordaje del Hatha, a diferencia del Vinyasa, es una génesis totalmente distinta. Una es por contraposición, otra es porque vengo así al palo y de repente en algún momento me cedé. Que ahora me puedo. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Uno es mejor que otro? No. Diferentes personalidades, diferentes formas de abarcar la vida, de acercarme a las cosas, de acercarme a este recordar esto que soy. Entonces, no hay un bien o mal, sí hay diferentes personalidades, y esas diferentes personalidades se van a relacionar mejor con un método de yoga que con otro. Todo es yoga, todo está bien, todo está buenísimo. Ahora, yo no puedo, no hubiera seguido tantos años practicando yoga si me quedaba en esas clases de Hatha. De hecho, no, esto no es para mí, yo no soy buena en esto. Sin embargo, otra clase que parecía que era totalmente diferente, hay algo que me sucedió lo mismo que a un practicante de Hatha a la larga. ¿No? Entonces, esto también quería poner en valoración, porque viste que también está en esto, no, yo practico esto, no, yo practico... No pasa nada de lo que practicamos, y todos estamos haciendo lo mismo. Ahora, para conocer qué se trata un método y el otro, tengo que ir a probar, porque por ahí si hay algún método que digo, uy, ya acá esto quiero explorar, cuando aparecen esas ganas de explorar, probablemente es que ese método ya no me esté acompañando a profundizar más. Y necesito moverme de ese lugar, porque ¿qué es al final el yoga? El desafío. El desafío para moverme, para encontrar de nuevo la energía vital. Yo estoy demasiado cómoda en alguna cosa también. Es muy fácil, no tiene un desafío grande. Es el lugar para salir de la zona de confort, de encontrar las limitaciones de mi mente y de mi emoción, y me los voy a perder un poco. ¿No? Y de nuevo, esto no es un camino de forzar, sino que es un camino gradual. Vinyasa tiene esto en su definición. Es una práctica, el método Vinyasa es una práctica gradual, inteligente, compasiva de apertura. Y estas 4 palabras, cuando armo una clase, necesito tenerlas en cuenta. Su gradualidad, que ahora les voy a hacer un dibujito que pensé para pensar esto de la gradualidad. Ser inteligente en esta gradualidad. Compasivo, ¿no? También, conmigo y con los demás. Y a través de eso, se va abriendo en los diferentes niveles. Primero el cuerpo.
Primero en este ir y venir, el cuerpo va encontrando dónde quedarse en el momento presente. Y después voy siguiendo los niveles. El nivel psicológico, el nivel emocional, energético, todos los niveles que ustedes consideren y crean que eso está en su vida. Cuando hablamos de asana, que es este primer nivel, a mí me gusta siempre nombrar las definiciones, soy re de las definiciones porque las desmenuzamos, ¿viste? A veces uno repite cosas y se van a hacer yoga es unión, yoga es unión. Pero después, ¿viste? Te parece todo como que se te fue a la cabeza y lo dejaste de sentir. Yo siempre traigo definiciones distintas para que esas palabras tomen otro cuerpo. Y a mí una de las definiciones que me gusta de la asana en particular es estar, entre paréntesis, sentado en una posición firme pero relajada. Esto lo repito siempre, porque contiene lo firme pero contiene lo relajado. Y también muchas veces cuando entramos en el asana, por querer ir a eso que parece que tenemos que hacer, por eso primero dije la forma no tiene ningún valor, el asana no tiene ningún valor, nosotras creemos que tiene valor, entonces vamos desde ahí con una fuerza extrema occidental del hacer, porque somos todopoderosas y podemos hacer un montón de cosas, pero no podemos dejar de hacer. ¿A quién le cuesta más dejar de hacer que hacer? Yo soy la primera. Me tapo la cara, porque 20 años de practicar yoga y todavía me sigue costando esto, me da un poco de vergüenza. Pero lo más importante de conocerse es empezar a decir, ok, todavía esto me cuesta. Entonces ya hay algo que no soy yo, no estoy identificada con eso. Ya soy y yo observador, que observa eso. Ya estoy en la trilogía de los gunas. La inercia, la hiperactividad y ese que observa, ese balance. El balance es ese que observa. Eso es lo que permite el balance, por más que esté desbalanceado. Esto es lo interesante también. Y entonces, el asana es esto de estar firme pero relajado. Y otra de las cuestiones que nos pasa en Occidente, hay mucha psicodelia en las cámaras. Yo que soy muy distraída, me distraigo bastante. Pero estoy haciendo todo lo que puedo para no distraerme tanto. Y entonces, este hacer y no hacer tiene un primer principio, en general tenemos el condimento acá, de que tenemos mucha tensión acumulada. Mucha gente empieza yoga porque dice, bueno, tengo trastornos de ansiedad, estoy muy nervioso, no puedo respirar, me recomendaron hacer yoga. Hoy en general muchos psicólogos y psiquiatras complementan sus terapias con yoga. Esto está buenísimo, esto que está pasando. Que está buenísimo y no tanto, porque imagínense el nivel de tensión que tiene nuestra humanidad, que decimos, che, loco, tenemos que estar haciendo algo que no está muy bien. No sabemos respirar, nos llenamos de cosas y de haceres, porque no entendemos muy bien cómo dejar de hacer. Y toda evolución sucede cuando llega al extremo, los tapones saltan, y entonces, claro, todo el mundo empieza a recomendar yoga y meditación, casi a veces sin probar, ¿no? Porque también pasa esto de los médicos, dicen, tenés que hacer yoga. Hacer yoga, no sé, no hicieron nunca yoga, pero te mandan a yoga. Nunca un médico, pero no importa, esto está pasando, y hay estudios científicos que empiezan a demostrar lo que sucede en el cuerpo con una práctica regular. Entonces, este condimento de la tensión es algo que tenemos que abordar. Y como si yo hacía la comparación recién de este lugar de lo dinámico a lo estático, imagínense a alguien, por ahí acá debe haber varios que tenemos esto. Yo bruxo, yo siempre digo lo mismo, bruxo, me rompí el año pasado 3 muelas, eso es algo que está inconsciente, que empieza a salir en la materia. No, ya no me da vergüenza decirlo, siento que hay algo que puede ayudar que yo lo diga, siendo humana, ¿no? Porque no es que hay algo que a mí me sale mejor que a las que están acá.
No, por ahí sé alguna cosa que ustedes no saben y ustedes me pueden enseñar alguna cosa que yo no sé. Esto es así, el ser humano está en la vida para aprender. Entonces, cuando tenemos este condimento de la atención, y comparo de nuevo este lugar de lo dinámico a lo estático, o de lo estático a lo dinámico, alguien con un desorden de ansiedad, o con esto, ¿no? Con una mente que va muy rápido, porque a veces no es que es un desorden de ansiedad, es una mente que va mucho más rápido de lo que el cuerpo va, y esto hay que equilibrarlo. Le doy, al comenzar una clase, un ejercicio de pranayama donde tiene que cerrar la glotis. ¿Qué estoy haciendo? En un sistema que está comprimido por la tensión, estoy metiendo más tensión. Porque necesito tener un cuerpo relajado para hacer algún ejercicio de pranayama, ¿verdad? Esto nos damos cuenta. Ahora, cuando me llegan los alumnos a la clase, no están muy relajados mis alumnos. A veces ni yo estoy relajada cuando hay una clase. Entonces, ¿qué hacemos con esta sobrecarga de ansiedad y de tensión? Primero tenemos que saber de dónde viene. Pero no podemos ir a los alumnos y preguntarle, che, ¿qué te pasó hoy en el trabajo? Che, ¿qué onda esta emoción que no estás sintiendo? Entonces, nosotros tenemos que saber que la ansiedad es un acumulación de emoción. ¿Qué emoción? ¿Qué sé yo? Puede ser desde empezar por lo más arriba, desesperación, miedo, frustración, y después de ahí abajo, dolores profundos primarios, que no vamos a andar preguntándole a los alumnos qué te está pasando, que tenés ansiedad. Es un cúmulo, una acumulación de emociones. Esa acumulación de emociones, con las prácticas físicas, podemos empezar a liberarlas. Ahora, si yo me muevo mientras cierro la glotis y cierro también el sistema respiratorio, en vez de eso que se está moviendo en el cuerpo tenga un lugar para salir, lo dejo ahí metido. Esto lo pueden sentir, porque a mí me empezó a pasar en un momento de mi práctica, que hacer Ujjayi me generaba más tensión de lo que yo podía liberar. Y si ahora mientras yo hablo, pueden exhalar por la boca, fíjense lo que pasa en el cuerpo. Y a veces no podemos hacer eso, ni nosotras que practicamos. Yo lo digo así, no es que esté hablando de ustedes, yo hablo de mí, de mi propia experiencia. Entonces, antes de comprometernos con un ejercicio de pranayama o una asana compleja, liberar tensión. Y ahí está la gradualidad de la que hablaba el método Vinyasa. Tengo que empezar a ingeniar, a pensar inteligentemente, porque también eso está dentro del concepto de Vinyasa, de qué manera voy a ayudar a las personas a liberar tensión. Sobre todo en la respiración, que a mí me parece muy interesante, porque uno de los primeros puntos que yo encontré, sobre todo en los años de la pandemia, donde la tensión era que iba a explotar todo, la exhalación por la boca y los sonidos son como el primer lugar para poder dejar expresar al cuerpo. Y cuando hablaba de esta mente ruidosa, si el cuerpo no equipara el movimiento de la mente, eso también puede crear un desbalance. Ahora, cuando yo lo observo, la trilogía, ¿no?, de los gunas, puedo empezar a encontrar la manera particular de esto que yo estoy haciendo. Hay un libro del cuarto tomo de respiración de una autora que a mí me gusta mucho. Me alejo así como si estuviéramos en la misma sala. Una autora que a mí me gusta mucho, nunca sé cómo se pronuncia el
el nombre de esta mujer, ¿se ve al revés o se ve bien? ¿Se ve bien? No sé cómo se pronuncia, chicas. Porque es en francés, estudié 5 años francés, no entiendo cómo aprobar los exámenes. No voy a saber hablar nunca en mi vida francés. Esa es la autora. Este tomo de la respiración, yo encontré que muchos de los ejercicios que yo experimentaba, que a mí me servían, un día encontré este libro y dije, estos ejercicios que yo hago. Viste que cuando uno está como en un lugar de conexión con su cuerpo, vos te das cuenta de lo que necesitas. ¿Quién le pasa esto, no? Como que dices, ay, sí, yo necesito tal cosa. Ya nos empezamos a dar cuenta. Y de repente encontré a alguien que ya había escrito un montón de cosas que para mí estaban muy buenas para yo poder liberar tensión. Y tiene algunos otros que yo no enseño. Pero en la última parte tiene muchos ejercicios. Este libro se los recontra recomiendo para que lo prueben ustedes. Tienen ejercicios donde podemos poner una frazadita acostados en el piso y empezar a sentir ese pulmón, empezar a ver cómo el espacio de los pulmones puede tomar un poco más de cuerpo, empezar a sentir los pulmones. Muchas cosas que se dan en yoga se dicen, bueno, inflo la panza. El aire no va a la panza, va a los pulmones. Ahora, yo hago un movimiento en la panza que produce otra cosa. Entonces, empezar primero a darme cuenta que el aire va a los pulmones, para un alumno principiante, es como descubrir América. ¿No? ¿Les pasa esto con sus alumnos? Sí. No pueden respirar bien, que les doy un ejercicio y es como que cansan. ¿No? ¿Pasa o no? Sí, ok. Algunas me dicen que sí, otras me miran como... No sé si... a ver, yo pregunto mucho porque necesito saber si tengo que ir más lento, si explico un poco más. ¿Vamos bien? Háganme así. Ok, vamos bien. Perfecto. Bien. ¿Qué estamos? En la tensión. Entonces, primera problemática del cuerpo occidental es esa tensión que trae, que encima ni tenemos ni idea de por qué es. Pero nosotras no tenemos que saber. Sí podemos procurar entender que hay un espacio para gradualizar ese cuerpo de una manera dinámica. Entonces ese principio secuencial también nos sirve para la respiración, para la meditación, para cualquier cosa que nosotras querramos hacer con el cuerpo físico en nuestras clases. Ya tantas cosas para hoy, pero vamos a ir por partes. Entonces, una de las cosas que hacemos con esta práctica es empezar a abrir espacio, empezar a abrir unas ventanitas. ¿Cómo abrimos esas ventanitas? Tiene que ver con estos recorridos y estos caminos en los cuales vamos y venimos. ¿Vieron que en la práctica vamos haciendo algunos caminos de recorrido que parecen parecidos, a veces se alargan, a veces se acortan? ¿Sí? ¿Esto lo pudieron percibir en la práctica de ayer o en alguna de las prácticas que han tomado? ¿Sí? Ese recorrido, esa repetición de los caminos de ida y vuelta, tiene esta práctica, va a empezar a encontrar, como hacíamos hoy, cuando empezamos y meditamos, que voy a un camino, ¿no? Voy para acá, en esta dirección. Ahora voy a la otra dirección. En general repetimos. Voy a esta dirección de nuevo, y voy a esta dirección de nuevo. Dependiendo mi personalidad, a veces voy a ir a tope. Y después por ahí pueden ver que algún alumno no va a tope, no va así. ¿No? Tenemos las dos personalidades, el que se tira chanta, está de vacaciones, digo yo, el que está de vacaciones, y el que es como si fuera la última vez que lo va a hacer. ¿No? ¿Pueden identificar esto? Ninguno de los dos está en balance. ¿Por qué? Porque dijimos que el asana es estar firme pero relajado. Hay uno que está muy relajado y uno que está muy tenso. Cuando empezamos a encontrar esos recorridos, y lo que hago es tratar de enseñarle al alumno que pueda reconocer a dónde está,
esa persona va a empezar a encontrar el espacio presente para ese cuerpo en ese momento. Por eso recorremos el camino varias veces. Ahora, el ego a veces no nos deja darnos cuenta de esto. Esto lleva práctica. Esos caminos de ida y vuelta son para encontrar ese balance. Y muchas veces lo que puedo proponer, acá les doy un recurso, es cuando veo a ese que está a tope, a mí me gusta mucho usar los porcentajes, le digo, vení 20% menos. No se lo digo a ese, se lo digo a todos. 20% menos de eso que estoy haciendo. Entonces por ahí el que está un poco en letargo se va a dar cuenta que tipo, no puede hacer menos que lo que está haciendo. Y ese que está a tope va a decir, ah, bueno, 20 menos. Después los hago ir al 100. Entonces ese que estaba al 100 no puede respirar. Y en la asana puedo darme cuenta, estos son otros datos que puedo decir también en mis clases, si yo no puedo respirar, no estoy habitando mi cuerpo con balance. Entonces, la medida es salir un poco de eso que estoy haciendo, volver a entrar. Por eso vamos y venimos. Porque en ese ir y venir, acá estoy cómoda. No era que tenía que ir a tope, o no era que tipo, esta clase tengo que estar relajado solamente. Porque es el balance, porque ese cuerpo que está muy relajado, también no tiene ese lugar donde cree que puede hacer. Está solo no haciendo. No está habitando su prana. Como el otro tampoco, ¿no? Entonces, en ese lugar, desde esa exploración de ida y vuelta, voy encontrando un porcentaje de balance. Más allá de que no esté en balance, también puedo preguntar. Digo, estoy ahí a tope, pero ¿puedo sentir este contentamiento que contaba una? ¿Puedo encontrar el diálogo con mí misma? Ahí no puedo hacer nada. Lo mismo cuando no estoy haciendo nada, ¿no? Si estoy en una meditación y estoy como en quietud, pero es una quietud que es muerta, no tiene vida, esta palabra que ustedes trajeron también, tampoco puedo encontrarme, puedo reconocerme. Entonces, tenemos otro principio secuencial, sería ir de lo simple a lo complejo. Dentro de todo esto que vengo hablando, tenemos el concepto de la fluidez, de lo dinámico a lo estático, de lo simple a lo complejo, el lugar de tensión que trae el cuerpo que necesita ser liberado. Y cuando empiezo a pensar en la fluidez y estos caminos de ida y vuelta, puedo pensar en tres cosas. A mí hay algo que yo leí una vez a través de encontrar cómo es esto del flow, ¿no? Porque después como que nos pareciera que, creo que, ¿cuándo fue que alguien hablaba de, creo que ayer en una clase, como de estos lugares que parece que las clases de viñasa son como unas coreografías, ¿viste? Y como si hago esa coreografía, yo voy a sentir esa fluidez. Esto no es muy cierto, porque a veces hago esas coreografías y me siento dura, no siento nada, me cuesta seguir la forma. Me estoy copiando de la forma. La fluidez es algo que sucede internamente. Y esto no tiene una forma definida en cada cuerpo. Por eso cuando vamos y venimos, vamos a encontrar cuál es la forma definida que tiene para mí ahora. Y esos tres puntos que que para mí están buenos pensarlos en qué es la fluidez, es en salirme de lo fijo, salirme de la estructura pactada con anticipación y salirme del plan. Y esto, si juntamos estos tres, en realidad lo que está pasando cuando hacemos eso
es empezar a pensar en el movimiento interno que sucede a través de las herramientas que voy poniendo dentro de la clase. ¿Qué eran las herramientas? ¿Se acuerdan? Entonces estas que no puedo tener todas y que no me puedo comprar ese manual gigante. Entonces, cuando yo planifico algo y pienso una clase para un otro, ese fluir no depende de un otro. Yo no voy a fluir porque mi maestro me enseñe una coreografía fantástica, sino cuando ese maestro me enseñe a ver cómo eso se desarrolla en mi materia. Y ese movimiento continuo es personal y no depende de la forma. Ahora voy a usar esas formas y esos recursos para que eso empiece a suceder. Y ese fluir es la verdadera relajación. La verdadera relajación, en realidad, tiene parte de hacer y parte de no hacer. ¿No? ¿Vieron cuando algo vas a una fiesta y te sentís re bien y no estás cansado y no sé qué, estás con gente que te cae bien y charlas con uno, charlas con otro, cuando te querés ir te vas? Hay algo que hiciste y algo que no hiciste. Y es personal. Nadie te puede decir cómo relacionarte en la fiesta para que vos te sientas fluyendo. Sin embargo, alguien te puede invitar a la fiesta y te dice, acá está la comida, por acá está esto, acá está el baño, estos son mis amigos del trabajo. Te va mostrando. El maestro va guiando, va proponiendo una experiencia. Ahora, no lo puede hacer por el otro, el maestro. No puede decirle al otro cómo va a sentir la fluidez. Y si el otro no quiere sentir la fluidez, no la va a sentir. Es tan simple como eso y tan complicado. Pero si nos pensamos como los que somos nosotros maestros, los que guiamos esa experiencia, dejando al otro que experimente, todo va a ser mucho más fluido también. Porque viste esta cosa de que nos emperramos a veces con algo y no lo dejamos ir nosotras también en la clase. Y dice, bueno, otra cosa, mariposa. Y ahí respiro. Y digo, bueno. Como la vida, ¿no? Porque a veces la vida nos da un par de cachetazos y si yo me sigo emperrando en hacer eso y no funciona, es lo mismo. Exactamente igual. Profe. Profe, Lu, decime. ¿Puedo comentarte una experiencia personal que tuve con respecto a esto que vos estás hablando mucho de la fluidez? Sí, que dale. parece simple, pero es muy complejo de lograr. Y bueno, vos me estás enseñando esto de que es algo personal y que es algo que no se puede transmitir. A mí me pasó que yo estudié un profesorado de yoga con especialidad en vinyasa. Y en el examen final, a mí me pedían que yo guíe alumnas, que haga esto que vaya guiando y proponiendo un camino, sin nombrar asanas, solo acciones. Sí. Yo tenía que guiar nombrando solamente acciones y el alumno tenía que llegar a las asanas. Me sucedió que nombrando acciones, para que el alumno llegue a la asana, yo sentía que se perdía esa fluidez. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿y entonces? No, y es como que no tuve una buena experiencia, porque yo estaba, las clases fueron por Zoom, yo estaba sentada, guiando, y, por ejemplo, a mí me pedían que yo tenía que, en una postura, nombrar muchísimas acciones. Y una postura tiene un montón de acciones, desde los brazos, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Entonces,
yo nombraba todas las acciones, en ese nombrar yo sentía que me desesperaba yo, la que perdía la calma era yo, porque el alumno se anticipaba y pasaba a la otra postura, y no esperaba que yo nombre, ¿se entiende? Entonces Sí. como que Mirá. fue muy complicado el tema de la fluidez. Sí y no. Acá hay algo que, no sé con quién estudiaste, no importa, pero el Vinyasa se nombra las acciones, porque está en la transición, vos no nombrás las posturas. Esto yo opino lo mismo. Ahora, si vos estás esperando el llegar a algo, que es esto que vos dijiste, teníamos que nombrar las acciones para que el alumno llegue. No hay que llegar a ningún lado. Esto es lo que yo creo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, donde yo estudié me exigían que el alumno llegue a la postura final hasta en el mínimo detalle y al mismo tiempo ir corrigiendo al alumno. Entonces es muy difícil también corregir al alumno si tiene los hombros acercados a las orejas, relajar los hombros uno por uno y al mismo tiempo lograr la fluidez. Porque se hacía mucho hincapié en la biomecánica. Entonces a mí se me complicó mucho. Y eso fue, por eso tomé la iniciativa de tomar este curso, para ver si encontraba otra respuesta a lo que me estaba sucediendo. Mira, yo lo que te puedo decir, te respondo de mi experiencia. No tengo ni idea de qué manera te enseñaron en donde te enseñaron. Yo te cuento lo que yo enseño en la formación inicial, que es elegir 3 acciones y trabajar sobre esas durante toda una clase. Cuando yo elijo 3 acciones, sí hay cosas que me van a quedar por fuera de eso, pero voy a tratar de ayudar al alumno y sacarlo de los lugares inseguros, solamente, y dejar al alumno experimentar. Cuando yo me concentro en, yo no hablo de biomecánica porque me parece una palabra muy rígida para lo que yo siento que el yoga y la fluidez de lo que enseño es. Yo hablo de anatomía del movimiento. Porque una cosa es un cuerpo en movimiento, que vos le tenés que ir diciendo lo que va haciendo. Y cuando yo tengo los principios de la anatomía del movimiento claro, para que un alumno no se lastime, que no son muchos. ¿Cuántos son, chicas, las que hicieron la formación conmigo? ¿Qué tengo que estar mirando? ¿Cuántos serán? 6 cosas, como mucho. No, estoy exagerando. Unas 4 o 5 cosas para que un alumno no se lastime dentro de una secuencia que yo me sienta segura para enseñar, porque también uno tiene que enseñar cosas que uno conoce, que se sienta seguro enseñándole al otro. Esto es lo que yo opino, ojo. Y si vos estás segura enseñando lo que vos sabés, y tenés estos 4 o 5 principios de anatomía del movimiento claros cuando vos ves un cuerpo, elegís en tus clases 3 acciones, a veces 3 es mucho, y te concentrás en enseñar esas direcciones y esas acciones, viendo estas 4 o 5 cuestiones anatómicas para que un cuerpo no se lastime, y dejas al alumno experimentar. El vinyasa es una experiencia. Si yo no dejo al alumno experimentar, no le doy lugar. Entonces quizás esto es lo que te frustraba, Sí, porque vos tampoco estabas teniendo lugar ahí. Pero quizás, no sé, puede ser también un malentendido de lo que tu maestro te enseñó. Al principio, cuando uno empieza a dar clases, es todo un caos, es un horror. Sobre todo clases de vinyasa, porque tiene un ritmo que nos lleva un poco por encima. Entonces hay recursos para eso. Yo doy muchos recursos en eso, porque yo lo conozco. Hay algo de esa inercia del movimiento, que a veces los cuerpos van más rápido de lo que yo puedo hablar. Y esto es así, porque el prana es rápido. La energía vital vive, y yo no la puedo frenar. Entonces necesito hacer secuencias que a mí me generen calma. Por ahí son muy repetidas. Entonces voy con algo que se repite, se repite, se repite. Encontré un par de acciones, las nombro 3 veces. Por ahí la primera acción la nombro en la primera repetición, la segunda acción en la segunda, la tercera acción en la tercera, y ya está. Lo que yo pueda hacer con mis posibilidades y mis conocimientos. No me excedo de lo que yo puedo hacer. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sirve algo? Y a veces sí, tenemos malas experiencias dando clase y la pasamos como el culo al principio. A veces no está muy divertido. Cuando yo todavía no entiendo bien cuáles son los puntos de mi enseñanza, cómo yo voy a contar esto que yo soy, y a veces es
difícil. Sí, lo entiendo, a mí también me pasó. Bien. Bueno, gracias, profe. Me viene bien lo que me decís. Me mata que me digas, profe. Pasé un poco el horario, chicas. Vamos a pararnos un poquito. Así esto se mueve apenitas a lo largo del cuerpo y esto que quedó cerrado de este rato en las caderas se puede liberar. Un pechito nada más. 2-3 minutos donde nos paramos. Voy a exhalar por la boca. Y entonces por ahí puedo hacer una pequeña caminata ahí en el lugar, llevando un pie adelante y el otro, como un pequeño vaivén. Donde este lugar que estuvo cerrado por este rato pueda como sacudo un poco las manos. Exhalo por la boca. Y vuelvo y cambio de pie en esa caminata. La mandíbula. Y voy a hacer unas 8 con las caderas, mientras voy cerrando los ojos, dejo que los brazos caigan, que se aflojen un poquito los brazos a los costados, encontrando las plantas de los pies en el piso. Exhalo de nuevo por la boca, manos al cuerpo y voy aquietando un poco ese movimiento. Voy dejando que la columna te permita esos pequeños movimientos articulares, de un lado al otro, donde la respiración se va llevando hacia la base de los pulmones, como si pudiera entender un poco el abajo de los pulmones. Vuelvo a exhalar por la boca. Quizás de ahí vuelvo a sentarme o puedo quedarme ahí, solamente para quedarme unas 3 o 4 respiraciones, ojos cerrados, percibiendo el estado del cuerpo. Puedo seguir exhalando por la boca. Esto cuando empieza a suceder, dejen lo que pase, respirando, esa tensión que se va liberando de una forma amable. Pueden quedarse un ratito ahí también con ustedes mismas. Muchas gracias a todas. Placer. Nos vemos la semana que viene. Tengan buen fin de semana.